Eres el amor de nuestra vida. Queremos entregarte nuestro canto en gratitud por tu gran amor, Señor. Mi único amor, oh Jesús, eres para mí. Mi Dios, mi Rey y Señor, en quien confiaré. Sé que tu fidelidad me sustentará. Por más que intente buscar, no habrá nadie como tú. Nada deseo en la tierra, solo tenerte, mi Señor. Ante ti, a tus pies, traeré cada día mi adoración. Solo a ti te daré toda mi vida sin condición. Quiero acercarme a ti para oír tu dulce voz. Déjame una vez más derramar todo mi Mi único amor, oh Jesús, eres para mí. Mi Dios, mi Rey y Señor, en quien confiaré. Sé que tu fidelidad me sustentará. Por más que intente buscar, no habrá nadie como tú. Nada deseo en la tierra, solo tenerte, mi Señor. Ante ti, a tus pies, traeré cada día mi adoración. Solo a ti te daré toda mi vida sin condición. Ante ti, a tus pies, traeré cada día mi adoración. Solo a ti te daré toda mi vida sin condición. Quiero acercarme a ti para oír tu dulce voz. Déjame una vez más derramar todo mi amor. Ante ti, a tus pies, traeré cada día mi adoración. Solo a ti te daré toda mi vida sin condición. Damos todo nuestro ser. Y sabemos, Señor, lo que representan estas palabras ante ti, Señor. Y queremos, Señor, lo deseamos con nuestro corazón. Lo hemos decidido, Señor, el amarte, el entregarte todo lo que somos, todo lo que tú nos has dado, nos has regalado. Queremos entregártelo.
No queremos que nuestra vida se pierda, Señor, en las cosas vanas de este mundo. No queremos, Señor, dar un paso atrás. Queremos comprometernos, Señor, en nuestro corazón, en nuestro andar, en nuestra vida, a entregarte todo nuestro amor, a entregarte todo lo que somos. Queremos honrarte, queremos alabarte, queremos ser una ofrenda delante de ti. Eres el amor de nuestra vida. Nosotros no conocíamos, Señor, el amor hasta que tú llegaste a nuestras vidas y sellaste nuestro corazón con ese amor tan perfecto, con ese amor que quita todo el temor, que quita toda inquietud y que lo llena todo. Te alabamos y te adoramos, Señor. Amén. La palabra de Dios dice en Hechos 1, te invito a que lo busques, Hechos 1, versículo 5. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te pedimos, Señor, que descienda tu Espíritu en nuestras vidas, que descienda en tu iglesia, que descienda en cada hogar. Dios, desciende aquí. Dios, desciende aquí. Te quiero tocar, te quiero abrazar, desciende aquí. Dios,
desciende en gloria. Dios con poder desciende aquí. Desciende de nuevo, desciende con fuego, desciende en gloria, desciende en gloria. Dios con poder desciende aquí. Dios con poder desciende aquí. Amén, Señor. Espíritu, desciende en nuestros corazones. Desciende aquí, Señor, en nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz. Queremos que diriges nuestras vidas. Está mi alma para conocerte, tranquila está mi mente para escucharte hablar.
Primera de Pedro capítulo número 5, versículos 8 y 9. Primera carta de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9 dicen: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra nosotros tenemos verdadera orientación de cómo debemos vivir, qué debemos de hacer, en dónde debemos cuidarnos, dónde debemos ser vigilantes. Señor, ahora ayúdanos a través de esta palabra a fortalecer nuestras convicciones, a fortalecer nuestra fe, a creerte, Señor, por encima de todas las cosas, y a estar claros que tú estás de nuestra parte y que nosotros, Señor, debemos también ponernos en la brecha, Señor, para decididamente seguir tus pisadas con la ayuda y por medio del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús bendice esta palabra. Amén. Resistir. Resistir es una palabra que aparece a lo largo de las Escrituras. Debemos resistir. Ahora el apóstol Pedro la usa en esta perspectiva en cuanto a nuestro enfrentamiento contra el diablo, el enemigo de nuestras almas. Debemos resistir. Es un hecho, de acuerdo a la Biblia, que Dios quiere que estemos unidos a Él, que estemos pegados a Él. El relato del huerto del Edén, la creación, como Dios nos creó en ese estado de perfecta relación y comunión con Él, me dan a entender que Dios quiso desde siempre que nosotros estemos cerca de Él. Cuando el hombre pecó y después de un tiempo, Dios estableció el tabernáculo para que nosotros podamos permanecer cerca de Él. Más adelante estableció el templo para que nosotros podamos estar cerca de Él. Cristo vino a buscar y a salvar los que nos habíamos perdido para que estemos cerca de Él. Dios quiere que estemos cerca de Él. Sin embargo, el enemigo, el diablo, Satanás, el adversario, se opone al esfuerzo del creyente por hacer la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere que yo esté cerca de Él y yo quiero estar cerca de Dios y me esfuerzo con todo lo que yo puedo y tengo, pero no será tan sencillo porque el diablo estará metiendo su cuchara, estará tratando de estorbar, de estropear los propósitos, los planes que tenemos como creyentes de permanecer cerca de Dios. Y entonces el diablo va a estar atacándonos para que nosotros no cumplamos con la voluntad de Dios y no estemos cerca de Dios. Y una de las actividades que más usa el enemigo es definitivamente una actividad en la mente del ser humano, en donde ahí orienta toda su actividad para engañarnos y hacernos caer en la tentación, en el pecado, y así separarnos de Dios. Al enemigo le encanta, al diablo le encanta hacer caer a los cristianos en diversos pecados de orgullo, de vanagloria, etcétera, porque sabe que al encauzar al cristiano, al creyente otra vez a hábitos de pecado, esto nos va a alejar de Dios por naturaleza. Sin embargo, contamos con una promesa que Dios nos ama y del amor de Dios nada nos puede separar. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos resistir los embates del enemigo, como Pedro lo sabía. Por experiencia personal, Pedro había caído varias veces, al menos en lo que los evangelios nos cuentan. Por ejemplo, se hundía cuando caminó sobre las aguas, cayó en la tentación del miedo de los vientos y se hundió y tuvo que clamar al Señor. Segundo, lo encontramos en Getsemaní durmiendo en vez de estar orando, y el Señor Jesús le dice: velen y oren, porque si no velan y oran van a caer en la tentación, así que cuidado. Y lo encontramos cayendo, obviamente, en la negación que hizo de que conocía a Jesús y que era uno de sus discípulos, y lo hizo esta negación en 3 ocasiones. Es decir, Pedro sabe perfectamente de lo que habla cuando nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, el enemigo de vuestras almas, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando cómo devorarte, buscando tu lado flaco, buscando el cómo atacarte, buscando tus debilidades, pero hasta a través de tus virtudes el enemigo va a intentar hacerte caer. Es decir, el diablo va a aprovechar todo, tus defectos, tus debilidades, pero también puede aprovechar tus virtudes para
engrandecerte o para que tú te sientas ensoberbecido, orgulloso de ti mismo y caigas en la vanagloria, lo cual también nos aleja del Señor. Y hoy quiero precisamente usar este pasaje de 1 de Pedro 5, 8 y 9 para decirte cómo Satanás va a usar todas las áreas posibles para atacarnos a ti y a mí. Es decir, él no solamente anda lanzando dardos sin sentido, no, él ha estudiado tu vida, ha estudiado mi vida, sabe tus flaquezas, tus debilidades, tus tendencias, conoce algo de tu historia, puesto que tú antes le pertenecías a él, y sabe cuáles son tus gustos, por dónde te puede hacer caer, y ahí estará atacando constantemente. Pero déjame mencionarte 5 áreas que encuentro yo en las cuales el enemigo nos ataca, y con ejemplos de las Escrituras, como cuando el enemigo atacó a ciertos personajes, a través de estas áreas ellos cayeron. Una de las áreas que el enemigo va a atacar es el área de los sentidos. Los sentidos. Desde el principio, Génesis capítulo número 3, cuando la serpiente se acerca con Eva y comienza a engañarla, dice el versículo número 6 de Génesis 3, que cuando la mujer se dio cuenta que el árbol era bueno para comer, dice que lo vio, y la mujer vio, y vio la mujer que el árbol era bueno. El enemigo se le acercó, le presentó una tentación, y a través de los sentidos Eva terminó cayendo. Precisamente vio que el fruto era bueno, se le antojó, que era codiciable, dice así el versículo 6, que era agradable a los ojos y árbol codiciable, y entonces lo tomó, pecó, y vino la caída del hombre. También podemos encontrar en el ejemplo de David, como dice 2 de Samuel capítulo número 11, versículo número 2, que estaba paseando en su terrado del palacio y de pronto vio a una mujer que se estaba bañando. De ahí de la terraza, de alguna manera, él podía ver ese baño y le tocó, vamos a decirlo así, le tocó, lo entrecomillo. Es el diablo el que está buscando a través de nuestros sentidos meternos en la tentación. Y dice 2 de Samuel 11:2, que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era muy hermosa. Esa mujer es Betsabé. Conocemos el desenlace de la historia. Le entró por los sentidos a David, codició a aquella mujer, y aunque era una mujer casada y él también, la tomó, quedó embarazada, y sabemos el desastre por el que David tuvo que pasar, porque el diablo anda como león rugiente, y la primer área que quiero mencionarte es que él puede atacar tus sentidos para meterte en tentación. En segundo lugar, la segunda área en la que a veces el enemigo nos ataca es en el área de nuestras ambiciones personales. El mismo relato de Génesis 3, antes del versículo 6, dice que el diablo le platicó algo a Eva, o la serpiente le platicó algo a Eva y le dijo: con que no puedes comer de este fruto de este árbol. Y luego le dijo la serpiente, versículo 4, cuando comas de él no vas a morir, sino que sabe Dios, vea la ambición que le presentó, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le sembró esta ambición a aquella mujer ambicionó el llegar a ser como Dios, y entonces a partir de ahí vio que el fruto era bueno, lo tomó y pecó y cayó, porque el diablo va a sembrar ambiciones en tu corazón para que abandones la fe, para que no le creas a Dios, para que desobedezcas los mandamientos de Dios, y esta ambición te puede hacer caer en el engaño, te puede hacer caer en el pecado, y esto va a terminar por separarte de Dios. ¿Recuerdas el caso de Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira? Si me acompañas ahí a las Escrituras, ahí se nos relata cómo un hombre y una mujer habían hecho una promesa para dar una ofrenda al templo, vender una propiedad que tenían. Pero mira lo que dice Hechos 5, 1 y 2. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió esa heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Cuando vendieron la propiedad, habían prometido entregar esa ofrenda, pero cuando vieron la cantidad de dinero,
Se sembró la ambición en decir, híjole, bueno, demos una parte y la otra la usamos para nosotros, al cabo como quiera vamos a dar una parte. Y ahí el apóstol Pedro, cuando los enfrenta, les dice claramente, versículo 3, y Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Es decir, es Satanás el que metió esta ambición a Ananías y a Zafira, y sabemos cómo terminó esta historia. Ambos murieron porque intentaron engañar al Espíritu Santo, producto de esa ambición que Satanás había puesto en su corazón. Lo mismo creo que le pasó a Judas, cuando el diablo entró en él y le sembró esa ambición, no por las monedas de plata por las que vendió a Jesús, sino la ambición de, ya hemos platicado esto, de saber quién en realidad era Jesús, si era el Mesías. Bueno, Judas quería un puesto con él y quizá él intentó presionar para que se aceleraran las cuestiones que él creía, producto de sus ambiciones, que iban a suceder. En realidad Jesús venía a morir por nuestros pecados, no era el Mesías que él creía que era, o no venía a lo que él creía que venía, pero resulta que Jesús venía a algo mucho más eterno, mucho más supremo, que era morir por nuestros pecados. Pero Judas cayó en la tentación que el diablo le sembró en sus ambiciones personales. En tercer lugar, también tenemos el área de las emociones, en donde el diablo también le encanta meter su cuchara para hacernos caer. Uno de los pasajes más trágicos de las Escrituras está en Números capítulo 14, cuando el pueblo de Israel está en las fronteras de la tierra prometida y Moisés manda espías para que vigilen la tierra o para que estudien la tierra y vean qué clase de tierra es. Los espías van, regresan con unas grandes noticias. Es una tierra muy buena, la tierra que Dios les ha prometido. Pero viene ahí una parte del relato, o viene una parte del informe en donde ellos dicen, sin embargo, vimos que la tierra es tierra de gigantes, ahí están los descendientes de Anac. Y entonces vea cómo las emociones del pueblo comienzan a contrapuntearse, porque por una parte, wow, la tierra es buena, Dios ya nos trajo hasta aquí, nos liberó de Egipto, pero hay gigantes, no podremos. Y entonces se siembra esa emoción de temor o de duda que finalmente hace que el pueblo caiga en la incredulidad. Y eso es lo que dice el versículo en Números capítulo 13, el versículo último, que es el versículo 33. Terminan diciendo estos espías, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros. Vea cómo se veían, cómo se percibían, cómo se sentían, el área de las emociones, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y vea esto, hasta dicen, y así les parecíamos a ellos. Definitivamente no creo que ellos les hayan dicho, ustedes son como langostas. Ellos así se sentían, porque el enemigo también nos ataca en nuestras emociones para hacernos sentir desgano, tristeza, temor, y eso nos va a llevar a la incredulidad o a dejar de resistir. Otro pasaje también en donde el diablo pone en el pueblo de Israel temor es el pasaje cuando el ejército de Saúl está frente a los filisteos. Primer libro de Samuel capítulo 17, y dice ahí que aquel filisteo llamado Goliat, el gigante, salía y les hacía el reto y les decía, pelea alguien contra mí. Pero vea lo que provocó en el pueblo, versículo 11, primero de Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, el reto que les hacía, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo, y ese miedo les hizo caer en la inactividad, siendo soldados y habiendo sido llamados para ser soldados, defender la nación, que no era cualquier nación, era el reino de Israel, era la nación de Dios, el pueblo de Dios. Tuvieron gran temor, estuvieron inactivos, y por muchos días estuvieron así hasta que llegó David, un hombre diferente que tenía una percepción diferente. Pero vea cómo el diablo a veces ataca nuestras emociones para separarnos de los propósitos de Dios. En cuarto lugar, la cuarta área de la que quiero hablar es un área hoy por hoy, creo yo, que muy platicada, y en la que muchos cristianos caen ante esta promover el enemigo, y es el área del cansancio. Cansancio físico, cansancio mental, cansancio moral, cansancio de muchos sentidos, en los cuales en ocasiones el diablo también
nos ataca y nos mete en la cabeza que estamos cansados, que merecemos otro tipo de cosas. Mejor hoy no vayas a la iglesia, mejor hoy no cumplas tu ministerio, mejor hoy dedícate a otra cosa porque estás cansado, cansado, cansado. Y la gente hoy siente que está cansada. La gente hoy te dice, si tú le preguntas cómo estás, la mayoría te dirá un poco cansado. Y ese cansancio es un área que el diablo puede usar para que te quedes dormido y entonces caigas en la tentación. Mateo capítulo 26, los discípulos, los más cercanos al Señor Jesús, que fueron Pedro, Jacobo y Juan, fueron llevados a un lugar aparte y en el Getsemaní, y Jesús les dijo: por favor, oren conmigo, estoy muy angustiado y necesito que oren conmigo. Pero dice Mateo 26 en los versículos 40 y 41 que cuando Jesús se apartó y fue y oró, regresó, y vea cómo los encontró. 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Vea el reclamo que le hace Jesús y ahora compárelo con mi pasaje de inicio, cuando Pedro dice: velad, resistid, velad, sed sobrios, velad. Creo que le quedó muy clara esta lección. Jesús vino, lo despertó y le dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y luego Jesús establece: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne muchas veces es débil. El cansancio, la carne, nuestra naturaleza humana, el diablo muchas veces ataca esta área porque ahí nos encontramos en debilidad. Lo que sucedió ahí es que volvieron a quedarse dormidos. Dice la escritura que sus ojos estaban cargados de sueño. Vinieron a prender a Jesús, salieron huyendo. Pedro negó al Señor. Todo esto a consecuencia de no haber podido velar. Se sentían cansados, probablemente lo estaban, pero cuando Dios nos dice velar, hay que velar. El apóstol Pedro creo que aprendió bastante esta lección. Así que cuidado con esta cuarta área del cansancio o de la carne, de nuestra naturaleza humana, porque el diablo también estará atacando esa parte en nosotros para hacernos caer. Y la última área de la que quiero hablarte es el área también de los éxitos. Pareciera que entre más exitosos somos, aún en el contexto espiritual, más fortalecidos o más fuertes estamos. Sin embargo, debemos de estar firmes, porque cuando más fuertes nos sentimos, es cuando más débiles somos a caer en esta tentación del éxito, en esta área en la que el diablo nos ataca y nos engaña. Y creo que no encuentro un mejor ejemplo en esta área que el ejemplo del rey David. Cuando ha reinado con éxito, se ha unificado las tribus, Dios ha cuidado de él, ha cuidado su reino, ha prosperado todo lo que políticamente ha hecho David, militarmente ha hecho David, Dios lo ha prosperado. Y entonces David cae en la tentación del éxito y manda a hacer un censo, y aunque su general le instó a que no lo hiciera, David insistió y dijo: quiero saber qué pueblo, con cuánto pueblo recibí el reino y cuánto pueblo tengo ahora. Y esto no es otra cosa que una señal de la soberbia que muchas veces el enemigo ataca en nosotros, esta área del éxito, para hacernos caer en la vanagloria, en la soberbia, olvidándonos que si algo somos hoy por hoy, solamente es por la gracia de Dios, como decía el apóstol Pablo. Soy lo que soy por la gracia del Señor. Los éxitos ministeriales, los éxitos espirituales, ni siquiera me los puedo colgar yo, sino que son éxitos que Dios me ha permitido tener, porque los he alcanzado gracias a su gracia derramada a través del Hijo y al poder del Espíritu Santo actuando en nuestros corazones. De tal manera que debemos de estar vigilantes, debemos de ser cautelosos, debemos de resistir los embates que el enemigo haga, ya sea a nuestros sentidos, a nuestras ambiciones personales, a nuestras emociones, o en el cansancio o la naturaleza humana que sintamos, o hasta en los éxitos que experimentamos. Debemos estar alertas, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y creo
que eso es lo que también el apóstol Pablo nos invita a pensar y a meditar y a hacer en la carta a los Efesios capítulo 6. Y con estas lecturas quiero terminar. Versículos 11 y 12, Pablo escribe: vístanse, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Es decir, al diablo no se le enfrenta ni podemos resistirlo solamente con una historia evangélica o con un apellido. No, debemos vestir toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas que el diablo nos hace en cualquier área de nuestra vida. Porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué debemos de hacer? Si queremos resistir, debemos vestir toda la armadura de Dios, porque sólo así podremos resistir, podremos enfrentar y podremos pelear con éxito la lucha espiritual que tenemos necesariamente en el día a día con el enemigo de nuestras almas. Y por eso termino con el pasaje que comencé. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, y quiero que prestes especial atención. ¿Qué debemos hacer si queremos resistir? Primero debemos vigilar. Dice el versículo 8: sed sobrios y velad. Velad es estate atento, vigila. Si quieres resistir los embates del enemigo, velad, vigila, estate atento. Sed sobrio, la primera parte es dominio propio, o sea, mantente ecuánime, no te desboques, que no se te vayan las cabras, mantente sobrio, dominio propio y vigila. O sea, ¿quieres resistir? Tienes que trabajar y tienes que dejar que Dios trabaje en tu carácter para que puedas tener dominio propio, ser sobrio y entonces vivir vigilante. Sigo, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe. Para resistir tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que aprender a creer ciegamente en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, repetirnos la palabra, porque la palabra es un arma de defensa y de ataque contra las huestes del enemigo. Es el arma que Jesús usó para defenderse frente a la tentación que nos relata Mateo capítulo número 4, la palabra de Dios, en donde se fundamenta nuestra fe. Tenemos que ser tercos en la fe, tenemos que creerle ciegamente a Dios para poder resistir. Para resistir debemos vigilar, debemos tener el dominio propio, ser sobrios, y debemos estar firmes en la fe. Recuerde lo que Santiago escribió, y con esto termino, en Santiago 4:7: sométanse a Dios, resistid al diablo y él entonces huirá de vosotros. Sométanse a Dios, vigilen, sean firmes en la fe, dejen que el Espíritu Santo obre en su carácter, en su dominio propio, y entonces van a poder resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amigos, Dios quiere que tú y yo estemos cerca de Él, pero el diablo va a tratar de impedírtelo a toda costa y va a atacar diferentes áreas, pero no estamos solos. El poder del Espíritu Santo y su palabra con nosotros y esta fe firme nos pueden hacer que podamos resistir. Resiste. El Señor está de tu parte. Dios, gracias por esta palabra que nos das a tiempo. Ayúdanos a resistir conforme a tu voluntad. Darnos cuenta de estas áreas que el enemigo ataca, Señor, y estar vigilantes. Dejar que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestro carácter para que seamos cada vez más sobrios. Permanecer firmes en la fe de tu palabra para entonces, Señor, poder resistir los embates que el enemigo lanza en contra de nosotros para alejarnos de ti. Señor, Espíritu Santo, tómanos y ayúdanos a nosotros a cada día depositarnos en ti para vivir cerca de ti todos los días de nuestra vida. Si alguien está luchando con ciertas tentaciones en su mente, en sus ambiciones, en sus sentidos, en sus emociones o en cualquier otra área, Señor, te pido que tú le fortalezcas
y que podamos permanecer firmes en la fe, firmes en ti, resistiendo al diablo, vistiendo toda la armadura, sometiéndonos a tu voluntad, siendo sobrios, velando y creyendo, Señor, en que tú estás de nuestra parte. Y si tú eres por nosotros, escribió el apóstol Pablo, declaramos entonces, no hay nadie contra nosotros, porque tú eres escudo alrededor nuestro que nos protege y nos cuida. Señor, gracias por tu palabra. Estoy seguro que estás salvando a alguien de caer en la tentación. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos resistir firmes en la fe. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Si el diablo te ha andado rondando, resiste. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí y que el Señor te bendiga.